Buenas. Aquí estamos de nuevo. A ver, esto lo dejamos ayer en que, bueno, con Dana tocó el piano, el nazi gordo se cabreó y se fue, y Dana se fue con el Leo, se llamaba, me parece, el chico este de aquí, el dios griego como lo tal. Entonces ahora manejamos a la chica esta que está celosa de que Dana esté hablando con el chico. Entonces vamos a ver. Vamos a ver estas cosas, a ver qué dice. Encuentra forma de espiarles y la secundaria intenta tocar el piano. Pues nada, pues vamos a intentar tocar el piano. Que si dice intenta, me da a mí que se van a poner en contra. Vamos a ver. O tocará fatal, que esa es otra. A ver. Ah, ya está, intenta tocar. No vale ya como... Joder. Oh, Lenny, why don't you leave the piano to those who actually know how to play it, huh? Vale, ya está esta, ¿no? O sea, era tocar las teclas. No ha aportado mucho. Pues vamos a intentar espiar a estos. Give them some space, would you? Ah, no, Lenny era esta, el tío este es León. Vale, o sea, no la dejan ir. Buena vila. Lenny, don't. Give them some space, would you? A ver, vamos a ver. Pues aquí habrá... Ah, mira, aquí hay unas escaleras. Claro, supongo que habrá una ventana o algo. Vamos a mirar esto también. ¿Es la Suspiritos esta o qué? Madre mía, la Suspiros. Sí, aquí. Aquí abrimos la ventanita. Y a ver qué dicen. You all right? Yeah, I thought so. It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less. And neither could the authorities. Dana está cabreada. ¿Te ha asustado? ¿Qué pasa? I'm sorry. I've upset you, haven't I? You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? Verás. I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Joder, y es la primera vez que la ve, ¿eh? But I don't paint. Arte del ligoteo. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. Is that what you say to all the girls?
No. Never. ¿Qué no dice? Anda. Aquí hay tema que te quema. Hello, you two lovebirds. ¡Hostias! Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. ¡Casi! ¿Qué será del armadillo, Oscar? How Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her. And it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Refugio de Silberspiegel. Pues eso. Alemán fluido. Vamos. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. A eso. ¿Se dejó algo? Porque ¿a dónde fue Dana? Queremos cosas, queremos cosas. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. Vamos, que hay que mirar el baúl ese seguro. Vamos. But she never did. Y habrá algo dentro. It will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. A ver. Obtener información sobre la región y su historia antes de abrir el baúl. Vamos, que pregunte, supongo, ¿no? O algo, que habrá gente dentro, quizá. Maintaining the refuge must be a huge job. As tough as Lenny is, I hope she has some help when she needs it. O sea, que esta es la celosa. La niña celosa. Ande. ¿Cómo? ¿Que le eche monedas al telescopio? ¿Pero monedas de qué? ¿Telescopio de qué? ¿Hay aquí un telescopio? Ah, sí. Sí, pero si no tengo monedas, ¿qué cojones le voy a echar yo? Ah, bueno, la cartera. Tenía una cartera. Pero esto es lo del otro día que no aportaba nada. Vamos, que básicamente puedo echar una. Esta. Hombre, 63 grados. Aquí no creo que haga. Pues ya está. O sea, esto pues no sé para qué. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que 4 fotos más, Vila? Si solo tengo opción al mismo sitio. Otra vez para acá. Madre mía. A ver. Es que 4 veces la misma foto no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No, pero esto tendría que meter la moneda, ¿no? Ah, no, ya está. Tienen monedas ilimitadas ya.
I've already taken a picture of that view. Claro. No entiendo lo de las 4 fotos. Porque aquí ya no puedo. Ah, coño, que esto cambia. Uf. Sí, pero será el mismo. Vale, vale. Vale, o sea, en este punto no puedo hacer nada. Es todo del otro lado. Ah, joder. Ay, madre. Lo voy a poner donde estaba. Estaba aquí, juraría. Sí. Vale, esta es la foto que hemos sacado ya, creo. Taken a picture of that view. Pues ahora... No, pero aquí no puedo girar. Espérate, vamos. Voy a dar aquí una vez. Voy a dar aquí. That's the Vale. old Silberspiegel. Oh, I wish I had time to watch it change color. Pero esto no sé para qué, para rellenar el álbum este, porque no... Aquí tengo que darle aquí otra vez. Ah, bueno. Vale. Ah, no, coño. He hecho una cosa mal. Que no le había dado yo aquí. Wow. That pass is... Ya tengo 4 fotos, ¿no? I wonder what's inside that tent. Bueno, esta es la última que puedo. Suficiente. Suficiente. ¿Y ahora puedo hablar con esto o algo entonces? What now, Fräulein? I was just about to doze off. About Junta's coffer. What about it? Where did the coffer in the loft come from? In fact, Father made it himself during the long winter evenings. He wanted something more elegant and solid than the old family coffer where he kept the takings. So he made the one upstairs, thanks to the techniques he learnt when he worked in the Vorarlberg factory in Valladolid. Valladolid in France? That's right. The price Junta paid was equivalent to a month's worth of takings. Madre mía, vaya dedo tiene la vieja. Hostia, qué largo. Spent though, because it was built like a mountain fortress. I'll be going then. ¡Melosa! Oh, it's dazzling up here. I can see why they call it the Silberspiegel. Silber means silver, and Spiegel is mirror. The silver mirror. It certainly lives up to its name. Vale, pues ya ahora sí que vamos para adentro. Vamos para adentro. Vamos, vamos. ¿Y aquí hay alguien o no hay nadie? Aquí no hay ni Perry, vamos. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Pues sí, Kate, es este. Es este el piano. Una persona. Pero bueno, vamos. No, subir no, no quiero subir. Quiero mirar. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It
It's touching when you think about it. Vale, más cosas que ver. Aquí no, ¿no? Vale, vamos por el otro lado. ¿Qué más puedo ver aquí? Joder, el otro ángulo me gustaba más, la verdad. Porque veía todo. Ahora hablo con usted, caballero. Vale, aquí hay algo para ver. ¿O no? ¿O está lo... que ya no hay un carajo? Caballero, a ver. ¿Qué me cuenta usted? ¿Me cuenta algo? Cuénteme un chiste. Esto van dos y se cae del medio. ¡Joder, buenísimo! I see I'm not the only one stuck here. Bah, pull up a seat and together we can moan about being stuck here. Thank you, but I have things to do. I hope you can stay until this evening at least. In London they have the changing of the guard. Here we get the changing of the colors. I guarantee it's worth the wait. English? American, actually. Oh, seeing as you've come so far then. Besides, it's always nicer to be Este sí que tiene tono alemán, aunque habla en inglés. Belgium myself on a world climbing tour. Stranded? Didn't you know? They've closed us out for Skagen. That's the path they Toskagen. So that's what all the fuss is about. all down to climate change. You mean the thaw, right? Made the path too dangerous to climb and apparently resulted in a morbid discovery. Oh? Bodies of resistance fighters killed while leading refugees to Switzerland. Frozen solid. Resistance fighters? You mean frozen since the Second World War? That's what the paper says. Is that what the tent's for? It's a temporary chapel of rest that the rescue team made while waiting for the bodies to be airlifted out. I see. I guess there's no reason to disrespect the departed, even after all these years. I only hope all this sudden interest from excavationists puts an end to the stupid rumors that a strange creature haunts the Silberspiegel. Otherwise, you can be sure as soon as the old lady pops her clogs, this place will become run over by those infernal tourists. Tourist. A ver, vamos a preguntarle todo esto. Can you tell me about this Devil's Pass? Oh, it's on the far side of the cirque, looking out from the terrace. As you can imagine, it's called Devil's Pass because it's extremely dangerous. Most of all because of the risk of avalanche. Only seasoned alpinists can negotiate it, really. As a professional alpinist myself, what I love about it is knowing I'm climbing in the tracks of courageous climbers of bygone times. There's a real sense of history about it. For example, resistance fighters used it during the war to smuggle vagrants and other victims of the Brown Shadow into Switzerland. La criatura. I've had some experience with fantastic fauna myself. But what do you make of the so-called strange creature that roams the mountain? Just another local fairy tale to pull in the tourists, if you ask me. They say it lives in prehistoric caves. And that it's responsible for people going missing. Ooh. Some even say that the mysterious cries you can hear on some nights are the creature calling for a mate. In other words, the usual twaddle you normally get in remote or uncharted places like the high mountain or the deep sea. Twaddle passed down from generation to generation through sheer ignorance. Me está contando usted una chapa bastante interesante, caballero. What about those frozen bodies they discovered at the foot of Devil's Pass? Well, due to climate change, the snow line has receded, revealing the bodies trapped in the ice since the Second World War. Most probably resistance fighters and exiles, trying to flee the fascist occupiers and reach Switzerland by the pass. I imagine they got caught in an avalanche.
Poor wretches have been imprisoned ever since. Until today. That is why the authorities have blocked access to the pass, so they can take the bodies out, identify them, and give them a proper burial. I see. I saw the tent at the foot of the pass through the spyglass outside. Didn't realize it sheltered such a gruesome discovery, though. Right. Thanks for cluing me in. Muchas gracias, caballero. Qué chapa me ha dado. Madre de mi vida. You are welcome, Fräulein. Joder, una chapa, pero vamos. Madre mía, ¿y esto no se trata para todavía? Joder, con toda la... Pero claro, arriba ya habrá cosas para... O tengo que hablar otra vez con la tipa esta de fuera. Es que no quiero subir hasta que... Por si acaso, voy a preguntarlo otra vez. The coffer Yunta used for her equipment is up in the loft. Bueno, esta indignada. La vieja, nada. Vamos para arriba entonces. Vamos para arriba. Subir. A esto no lo he mirado. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que quiero que mires esto. A mechanical stove. Seen better days. Another object with the look of the Vorarlberg workshop. Ya para arriba, ¿no? Aquí ya no puedo mirar yo más cosas. Nada. Para arriba. Lenny's father must have made this stair lift. Ah, coño, quería darle al otro. Must have taken him many hours. Sí, que esto ya lo he hecho antes. ¡Venga! Sube, hostias. Venga, Kate, venga, Kate. A ver, ¿qué hay por aquí? Interactuar. Uf, no sé si interactuar es. No sé qué es. Aquí hay un libro. Una novela que evidentemente no se puede abrir. Así que hay una cosa. An old book? The Magic Mountain by Thomas Mann? Funny. My grandparents left me a copy before they died when I was a kid. I should get around to reading it someday. Y ya está, solo está eso. Pues nada. Es que esto no sé si se... Aquí hay una palanca. ¡Palanca! El juego de las palancas. Es que de verdad es acojonante. Vale, a ver qué tengo que hacer. Ah, clic, 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 clic. Vale, vale. A ver si hay algo más por aquí. Porque claramente el baúl estará ahí arriba. Vamos a mirar todo. Vamos a mirar esa silla y vamos a mirar antes de subir. Bueno, y aquí hay cosas. Bueno, y entrar aquí. O por orden, que si no nos liamos. This must be Lenny's room. La habitación de la vieja. Sure I'm allowed in here, really. Keep your servant also from willful sins. May they not rule over me. Madre mía. I will be blameless, innocent of great transgression. Estupendo. Aquí no hay nada más, ¿no? Aquí hay otro cuadro. Photos of the refuge. Looks like they're arranged by time period. Madre mía, una por una. No photos of the occupation of Vaughan by the Brown Shadow. I guess that corresponds to when Lenny and her father had to leave the refuge. These date from before the war. There's even one from the summer when Dana worked at the refuge. Claro que trabajó en el refugio. Si era una celosa. ¡Celosa! A ver. All these photos go up to the 80s, including my date of birth. Aquí no hay más. Solo puedo mirar esa. Volvemos para atrás. Y queda esta de abajo, ¿no? Sí.
Y aquí puedo mirar. Esta solo, ¿no? Sí. Bueno, esto. This series ends at 2002. 3 years ¿Qué será de Oscar? ¿Qué será de Oscar? began my journey with Oscar and Hans's train. That's pretty impressive. Obviously helps Lenny get up and about. Bueno, muñecajo. Y aquí poco más. Aquí no hay nada. Aquí vamos a salir. Vamos a tirar por la silla para mirarla. Y puedo tirar por aquí. Bueno, pero está como chapado. Una silla sin más, no aporta nada. Podrían limpiar, la verdad. Está todo lleno de telarañas. Una foto de un escalador que no me extrañaría que fuera el león ese. Vale, por aquí nada, por aquí no puedo pasar, ¿no? No. Tiramos por aquí. No, esta es la puerta que hemos entrado. O sea, puedo entrar en esta también. Son cosas distintas. Y aquí, ¿qué hay para mirar? Observar esto. Austere. Looks like a storage room. Aquí hay otra cosa. Cold in here. Another of those cigar butts. Vale. ¿Y ahora qué? Aquí hay un cuadro. That's the painting Dana told Lenny's father to buy. Not bad. And similar in style to my painting. Wonder what the others were like. Aquí interactuar, pero no quiero... Bueno, estos son los cigarros que he mirado, esto he mirado. Bueno, aquí no es el baúl, así que le voy a dar a interactuar, a ver qué hace. There. Ah, bueno, tiene frío. But who could have left it open? Y nos vamos de aquí. O yo no sé qué faltará para hacer la misión secundaria esa, la verdad. Pues vale, y ahora... Bueno, claro, esto es lo que hemos estado mirando. Hemos estado ahí dentro. Pues ahora a la derecha ya. Vamos por aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí, antes de subir. No, aquí ya son las escaleras. A ver si hay algo arriba antes de abrir el baúl. Si no, habrá que bajar otra vez. A ver qué nos falta. Pero, a ver, ¿esto qué es? ¿Coger qué? Una cosa. Una bobina. Observar. Real. Like the ones used on old cinema projectors. Debería usarse en un proyector. Oh, vale. Take up reel. Así, esto es lo que hemos Like dicho the antes. ones used on old cinema projectors. Vale. Ahí. Vamos a ver. Aquí miramos la caja esta. Esta es la silla de ruedas, ¿no? Escalera. Vale. Y aquí era esta, que es un sin más. Vale. Y nada más, ¿no? Ah, bueno, esto. Una modella. Modella, anda, yo también. Una medalla. Y no puedo dar... Ah, sí puedo dar la vuelta. I must remember to ask Lenny about it. Te tengo que preguntar a Lenny esto, ¿no? Vale. Que claramente, antes de abrir nada, va a ver qué. Ya está, eran esas dos cosas, ¿no? Creo. Leer y mirar la moneda. Vale, perfecto. Y esto... El baúl es este, claramente, que no vamos a abrir. Todavía. Y aquí hay unos... Break my neck, thank you very much. Vale, pues entonces vamos para abajo y vamos a preguntarle eso. Yo creo que ahí se acabará la secundaria y ya vendremos y abrimos eso. Vamos a ver. Y esto porque hemos dicho hacer las secundarias, que no aportan nada a la historia, pero bueno. Vamos con la yaya. Vamos a la puerta.
Y a ver. What now, Fräulein? I was just about to doze off. Joder, yo he hecho una cabezadita ahí con la fresca, ¿eh? Vale. How did you meet Leon Kabatis? Why do you ask? You from the police or something? Contesta, contesta. I just thought I'd ask, since you seem to appreciate him. Didn't you? Fräulein, when I said you could look in the guest rooms, it didn't include my room. But yes, like I said before, he was a regular customer even before the episode with Dana. To me, he was like a movie star. What young girl wouldn't be bowled over by a young, handsome alpinist, and to top it off, an Olympic medalist? Can you tell me about the Resistance Medal with your name on it? Sure, I was in the Resistance. Not for those medals, though. Nothing but tin charms. You see, there's those who received medals, and those that were killed. And besides, they aren't gonna give me my legs back, are they? No, but they prove you played a part in the liberation of your country. Puh, nonsense. Nothing but bad memories. I'd rather not talk about it. I'll be going then. Ya está, ¿no? Suficiente. Oye, de verdad. ¿Qué falta? Hostia, no sé qué falta, ¿eh? Hostia, qué pereza me está dando esta secundaria, de verdad. O sea, ¿qué falta? Si hemos hablado con todo ya. Y hemos mirado todo. Pues con este tipo no hablaré. Bueno, ahora que he mirado el baúl ese, voy a preguntarle a ver si tiene que decir algo. This goes on, I'll end up reading my way through the entire bookcase. Fraulein Nada. will end up catching her death of cold if she's... Hasta luego, caballero. No me interesa. Pero entonces no sé qué falta, la verdad. Pues aquí las habitaciones estas, las... Ah, no, es... Sí. I wonder how many people stop at the refuge these days. Hemos mirado todas. Hostia, no sé lo que falta, la verdad, ¿eh? O sea, ya por cabezonería, básicamente. A ver, si no hacemos eso, pues le puedo andar por saco. Pero es que el baúl es este. No sé qué falta. Porque según entiendo yo esto es obtener información sobre la región y su historia antes de abrir el baúl. El baúl de la Junta, que será este, ¿no? Y aquí hemos mirado ya todo, ¿no? Pues le van a dar por saco, ¿eh? Gente, a la secundaria esa. O sea, no voy a perder tiempo con esto. O si sabéis qué hay que hacérmelo, decídmelo. Y lo hacemos ya. Pero vamos, que no... Es que ya hemos mirado todo y hemos hablado todo. Le dan por saco. Vamos a abrir el baúl. Ya. Be Yunta's coffer, the one Lenny spoke about. Es que lo único que me queda es eso, que me falta una foto del telescopio. Pero es que la foto del telescopio... No sé, la verdad. No vamos a perder tiempo, la verdad. A ver. Ah, que esto se gira, ¿no? No, no se puede porque está bloqueado. ¿Y aquí qué? Ah, ¿qué es esto, leche? ¿Esto se mueve? Ah, sí, se mueve. Uf, entonces aquí hay que montar el dibujo, ¿no?
¿Pero el qué exactamente? Pues ni puñetera idea. Porque por el otro lado habrá que hacer lo mismo, claro. No, aquí es otra cosa. Ah, no, aquí es hacer esto. Hemos hecho eso. Quiero yo creer que hay que hacer eso. Pues aquí estaba como bloqueado, entonces. Y aquí ya no. No, es el. Hay que hacerlo del otro lado. Pero claro, ¿qué hay que hacer aquí? Es que no sé cuál es el lado. Mira, eso es ahí, vamos, eso negro va ahí, perfecto. No me cuadra. No me cuadra. No me cuadra. El negro este es ahí, fijo, vamos. Vamos a probar otros y ya está. El único que tengo claro, este creo que también es así. Sí, porque hace así, perfecto. Este incluso también diría que está bien. O no sé. No, porque eso baja una línea, entonces no me cuadra eso. Pero esto sí, porque aquí hay una línea que aquí sigue y esto puede seguir ahí. Sí, era lo como estaba, básicamente. O sea, creo que falta solo este de abajo. Pero claro, ¿se activará esto de alguna forma? Ahí está, perfecto. ¿Y ahora qué? Habrá que darle aquí cuerda a esto. Perfecto. Y se desconcha este. Vale, ya tenemos uno hecho. Pero claro, ah, joder, lo he hecho de suerte. Aquí hay que poner un número, que luego veremos. O sea, este de aquí no lo he hecho bien, porque no se ha desbloqueado. O sea, que hay que hacer algo más. Pero es que con este, ¿qué hay que hacer? Es que solo puedo mover... Es que solo puedo meterlos para adentro, la verdad. No sé qué hay que hacer en este, la verdad. Pues en este, ¿qué hay que hacer? A ver, puedo hacer una pista. Anda la otra. Eso ya lo sé yo. Ya pues sí. Que eso es lo que hemos hecho, Kate. Pero no ha hecho nada más. Pero esto no se ha... A no ser que no haya que meter todas. Que eso me cuadra un poco más. O sea, que sea solo una cantidad de ellas. ¿Cuáles? Pues esa es la cuestión. A ver. Esta no pega aquí. O sea, si nos basamos en qué pega y no pega, esa sí me puede pegar. Esta no me pega porque no tiene azul. Esta pudiera valer, pero lo vamos a dejar ahí en stand-by. Esta no me vale. Y esta tampoco. Yo qué sé. Esto suponiendo que solo que haya que hacer unas cuantas. Toma ya, pues justo. Vale, pues lo mismo. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Y antes, ¿cómo he hecho para que se me... a poner el dibujo en orden correcto? Vale, ahora la cuestión. ¿Qué número hay que meter? Encuentra los códigos del baúl. Toma ya. O vamos a bajar abajo. Vamos a mirar el telescopio por si nos ha faltado algo. Y el código, no sé, será algo de un libro o algo.
A ver que mira otra vez la medalla esta. Pues si había una fecha. 1945. 1945. Es una fecha. Pero para luego, vamos, básicamente. Hay que acordarse de esa fecha. Por si fuera algo eso. Que de 4 números. La verdad es que no sé cuál será. ¿Qué fotos te refiere, Vila? ¿Las que hemos tomado en el telescopio? Pues ahora lo miramos. Ah, vale, pues ahora lo miramos. Vamos a mirar el telescopio, por eso, por si falta alguna. Porque es que otra cosa no me falta aquí por mirar. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que ya he mirado todas las fotos, la verdad. Pero bueno. A ver. A ver, esto ha empezado el juego. Vamos a empezar como estaba al principio, ¿vale? Estaba abajo del todo. Vale, esto ha empezado así. O sea, yo aquí le doy aquí y me va a decir que ya tengo la foto. Vale. Si yo le doy aquí otra vez, se me vuelve como estaba. Y le vuelvo a dar aquí. Vamos, que voy a hacer todo esto todo el rato otra vez. I've already taken a picture of that view. Metemos aquí esta también. Que baja ahí del tirón. Metemos aquí, que da la vuelta. Intentamos hacer foto. Es que ya he hecho fotos a todas. Es que esa es la historia. Y damos aquí. Le doy aquí. He dado... gente, le he dado a todas. O sea, confirmado. O sea, me falta la última que bajar esto. Y también le he hecho la foto. Ah, no, esta... Ah, esta no la he hecho. La madre me parió, me quedaba una. Ah, no, que sí, le había hecho la foto. Pero es que ese comentario no tiene sentido. Que eso, que ya... Que tengo fotos en todas. Tengo las 5 fotos. O sea, y esto lo podré ver yo... A ver, vamos aquí, aquí al cuaderno este, ¿no? Sí. Inventario, objetos, en busca de Kate, documentos... No sé dónde mirar esto, la verdad. Ah, no, aquí mira. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 fotos. Pues son estas. Claramente. 108 grados. Sí, pero... Entonces, vuelvo a repetir, no tengo ni idea de lo que falta para esta secundaria. Pero ni idea, vamos. Es que como he hurgado con el baúl, como no le he preguntado al viejo otra vez, pero es que me ha mandado a freír puñetas. O sea, intentarlo, pero vamos, es que no... Está visto todo. O sea, eso que lo tengáis claro. Vamos, lo estáis viendo. What now, Fräulein? I was just about to doze off. Ah, pues sí, va a preguntar esto. Pero no sé... What about it? Ah, bueno, claro, para que le diga el código. I told you before, I don't know it. I'll be going then. Puta vieja, ¿eh? No ayuda. Y voy a preguntar al hombre. Y si no, pues a ver qué narices ponemos. Es que en plan códigos lo que tenemos es lo que he dicho antes, de 1945. Have a look at the Silberspiegel at sunset. The colors are a marvel of nature. Cualquier cosa.
quiero mirar una cosa. En el baúl. Nada, confirmado. La secundaria le dan por saco. No, 1945 no, porque solo tengo 3 opciones en cada uno. O sea, quiero ver las fotos otra vez. O sea... ¿Qué? Ah, espérate, que escucha, que son estas son fotos. Es igual, esta es igual que la que he marcado, ¿verdad? O sea, vamos a buscar esta. No, esta es la 108, eran 108 grados, ¿no? Esta, la de los 2 picos. 108, vale. Y la otra, a ver que vea el dibujo otra vez, que si no, vale, la recta solo esa. No. Y aquí, ¿esto qué es? No, esta no es. No sé para qué le he dado, la verdad. Nada, 127 nada. Esta tampoco le voy a dar. Es esta, 72. O sea, 72 y 108. 72 y 108, por lo cual y por lo tanto es 72 y 108. Si es esto, ¿eh? Es que son justamente esos dibujos. ¡Sí! Vamos, hostia. Hala, secundaria, toma por saco. No sabemos lo que hay que hacer. Ah, sí, esto sigue estando. Encuentra el baúl. Ah, que esto no es el baúl todavía. ¿Esto qué es entonces? Virgen santísima. Esto es Vorarlberg. Ah, que se mueve. Ah, ha visto. I'll need a key to open it. Claro, es que a lo mejor aquí hay cosas que puedo buscar y todavía se hace la misión secundaria. Vale, esto. Film developing company. They probably developed Yunta's films and sent them back once they were done. Y aquí cosas. Didn't note down the end of her meeting with Dana. But it might still contain the info I need to open the coffer. Y aquí otra. No doubt Yunta must have written this. Summer 1930. Sí. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. Verás. Verás. Dana. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Uf. Consigue la llave de la caja fuerte. Aquí, inspecciona. Inspecciona, Dana. Uy, ¿esto? Hostia, ¿que puedo cambiar entre una y otra? ¿O cómo va el rollo? Hostia. ¿Habéis fijado esto? Oh, qué cosa más rara. Sí, pero bueno, tendré que acabar con esta, ¿no? Digo yo antes. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Nos metemos en problemas. I think you ought to know. On the night we first met, when that horrible Huss made such a fuss, I caught Lenny playing with one of your camera lenses. I knew it! I just knew she was rummaging in my things.
I'll make that little brat sorry we ever met. Believe me. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Ah, vale, yo ahora la voy a guardar aquí, entonces luego tendré que cambiar y ya sabe que... Bueno, tendré que ir ahí. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content. If he could just fetch me a new roll of film from the darkroom, then we're done. Esto coge la llave. Did you take this picture? Of course. How did you and Leon get together? I mean, how did you... We're just friends, if that's what you want to know. Este es el gordo que se cabreó, ¿no? El gordo nazi. Bueno, son todos estos, los científicos y todo. And Herr Hurst? What's he doing with the Origin expedition? Unfortunately, all scientific expeditions sponsored by the Brown Shadow come with a chaperone like him. There to make sure their funds are used as they... How did you get to film them training? Oh, it was a commission. Lucky, really. Right place, right time kind of thing. Of course, I jumped at the chance because it meant I could film Leon in action at last. Suficiente. Herr Gustav's radio. Looks like he customized it, probably to compensate for the wave disturbance due to the mountains. Vale, pues entonces ahora vamos a cambiar con esta. Y hay que ir a la tablilla esta del suelo. Que estaba por aquí. Estoy haciendo clic, porque a veces es clic o no clic. Una rata. La llave. Ya entonces vamos al baúl. Y aquí metemos la llavecita. La llavecita. Y ahora tendremos que girar, ¿cierto? Sí. Where can I find the combination for the mechanism? Bueno, ya empezamos con dibujitos. ¿Y aquí cuál es? A ver. Aquí sí que no sé cuál es. Porque hay 4 opciones, ¿no? Hay más. Madre mía. Madre mía. Aquí sí que no tengo... No sé en qué basarme. A ver... Porque en plan documentos y cosas que tenga yo... Porque hay 4 cosas. A ver, vamos a ver. Son fotos que ve Dana, pero entonces... A ver. No, pero esto es lo que hemos hecho antes. Aquí puedo entrar. Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a sauce? A ver, ¿qué tienes ahí, Dana? A ver. Una cabra. Una cabra había el otro. Well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I used them as a sort of checklist. A checklist, huh?
Ah, son estas 4, ¿no? Entonces. O sea, cabra, flor, montañas, árbol. A ver, que nos acordemos. Cabra, flor, montaña y árbol. Sí, bien, 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 bien. Bueno, aquí hay que hacer cosas. ¿Esto qué es? ¿Y aquí qué hace esto? Ah, bueno, aquí podré poner la cinta esa que cogí antes, ¿no? Ah, ¿no? ¿No? Ah, hostia. Se levanta la pantalla. A ver, esto para meter la cinta, ¿no? That doesn't work. Better try something else. Pues aquí. Ah, aquí sí. Vale, vale. Es que tenía pinta de eso, por eso lo he dicho. ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué tengo? Yo no tengo aquí nada. Aquí, a lo mejor nos falta... Ya no sé. No sé, no sé nada. O sea, yo aquí a lo mejor nos falta algo por coger, ¿eh? Pero no sé el qué. Mm, Aquí no puedo poner nada, vamos. No sé, que ya hemos probado todo, ¿no? Pues no sé. ¿Sabéis vosotros lo que hay que hacer? Espérate, vamos a inspeccionar esto otra vez. Que es que como le he dado al otro, no sé. Bueno, ni mirar ahí. Aquí no hay un carajo ya. According to Yunta's notes, there was a room on the other side. I can't reach it anymore, but Dana could. Algo nos falta, ¿eh? Y no sé el qué. ¿Qué? No veo esto. No. La cartera no, un sobre tampoco. No sé. Falta algo. Tenemos que coger algo. Algo nos falta. Nos falta algo. No, esto es lo que hemos leído antes. Esa es la moneda. No, pero es que ya aquí ya hemos mirado todo. O sea, es que no sé. ¿Qué falta, gente?
Aquí no hay nada ya. No, aquí nada, aquí ya no... No sé qué hay que poner ahí. O sea, algo nos falta por coger de algún lado o alguna cosa nos hemos dejado. Y no sé, la verdad, el que puede ser. No, esto no hace nada. Y esto lo he levantado. Bueno, ni idea, la verdad. He bajado otra vez. Porque tampoco puedo cambiar ya con la otra. More for me to do here. Vale, no puedo bajar. Pues ya me diréis vosotros lo que hay que hacer. Aquí no hay nada ya. Ah, esto, coño, esto no lo había visto. Vaughan Refuge, 1937. Yuntas Films, taken during the summer Dana worked here. Vaughan Refuge, 19... This one says Lenny, director. So I guess Lenny did get to make her film after all. Joder, se me había pasado de largo esto, ¿eh? No lo había visto. Y ya está, ¿no? Entonces sí que habrá que poner... Esto ya sí que lo podré poner al lado, ¿no? Supongo. A ver si es esto. Pues si no, ya me diréis. Sí, joder. ¿Y ahora qué? Vamos a mover esto. Vale. Ahora supongo que sí que habrá que bajar esto. Y pulsar el botón. Eso es. Bien, bien. Joder, ha costado esto. Porque estaban los científicos, el león y todos. Vaya peliculita, ¿eh? Bastante celosa la Lenny, ¿eh? Le hierve la sangre. No me grabes, no me vas a grabar más.
La foto que tenía Kate. Ese es el cuadro pintado. Era ese, era ese. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Rebobinar esto, supongo, ¿no? Sí. ¿Y ahora puedo poner la otra o cómo va la historia? Interesting footage. Sí, puedo usarlo. Let's see what's on the other reel. Yo supongo que será igual. Ah, bueno. Y ahora vemos la otra. Ah, que miro yo. ¿Ah, cómo? Joder, es una película movible. Aquí hay un baúl abajo, ¿no puedo mirarlo yo esto? Ah, no, este. No, pero es que había un baúl ahí, o sea. Las cortinillas, a ver qué hay en las cortinillas. Madre mía. Venga, venga. Que se cae, madre mía. ¿Qué es esto? Yo quiero tirar de la palanca, de la palanca. Mira, ahí está. Ah, no, como la eché. No sé dónde vamos a ir, ¿eh? No tengo ni idea. Ah, somos la Leon ahora. La Lenny, mejor dicho. Están discutiendo. ¿Y para qué grabas? Graba la discusión, si es que manda cojones. Hay que preguntarle a la vieja por lo que ha pasado ahí, ¿eh? Ah, ya. Say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Claro, claro. Pregúntala, pregúntala. No, ahí no quiero. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Kate. ¿Dónde estaba la puerta esta? Bajando más, ¿no? Sí. Y a la puerta. Vamos, Kate. Walker. Tú puedes. A ver, vieja, cuéntame aquí a ver qué ha pasado. ¿Dónde está? Ah, sí está aquí, coño. Demoiselle Lenny,
I saw the film you shot of Dana and Leon. So Junta kept it. She got so cross when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fräulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. Pero no me lo quites, que me estaba enterando. How could you agree to this, Leon? How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. Why don't you just refuse then? It's their stupid expedition, not yours. Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? What? Eso digo yo. That brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. ¿Qué grabas? ¿Que no grabes? What do you mean? You know what I mean. You're a Vegarian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vegarians would follow. Dear God. Dana, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the Music Academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly where you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on, then. All right. Pintor de las tierras, amante al piano. Joder, ¿qué le llamamos? Artista montés. Pintor de las tierras altas. Artista montés. Mismo. I'll call you my mountain artist from now on. You've got a flair for names, I see. I like it. Amante bandido, Joder. Beautiful, isn't it? I could stay here forever. There, Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Pero claro, ahora ya nos iremos de aquí, supongo. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Otra vez hay que andar los 7,5 kilómetros de ayer? ¡Oh! They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Al distrito de la música. Nos vamos. And that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you
Again. I've got everything I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. Madre mía, vuelve al tranvía. Otra vez andar los 7,5 kilómetros, bajar las montañas. Modecito. Yo solo espero que si está medianamente bien hecho el juego, lo haga automáticamente y no tenga que hacer nada. Que de momento el juego está bastante bien hecho. Ha salido un vídeo. Por favor, dime que aparece ya donde hay que aparecer. I found her, my sweet Katusha. The girl in the painting. Her name is Dana. Dana Roze. That's nice, Kate. Real nice. Katiuska! Find out who she was, just like I promised you. Katiuska! More than a good old adventure to forget your grief, I guess. You should go, Kate, or you're gonna miss the tram. There will always be a train for you. Va a estar bien hecho, va a estar bien hecho. Y nos va a llevar ya al tranvía directamente. Y si ya me lleva ya al pueblo... Es que ¿quién es? Esto es lo que hablamos ayer. ¿Quién es? Es que tiene como sombrero. No sé quién es. Es un hombre, eso está claro. O me ha parecido a mí. Pero ¿quién será? Ni idea. Bien, y estamos ya montados. Joder, magnífico. Bien hecho, bien hecho. Como la cagaron tanto en el otro juego, pues ahora lo he hecho bien. Hala, se nos ha hecho de noche. Y habrá que ir, supongo, porque esto es donde está. A la pensión. Joder, mira, lo iba a decir. Que habrá que ir a la pensión. A echarse un sueño, ¿no? Kate. Oh, gosh. What a day. A ver dónde estaba. Aquí no hay nada de que mire yo cosas, ¿no? No. ¿Dónde estaba la pensión? Aquí no, esto no es. Aquí, aquí. Pues que estaba la puerta oculta. Closed. It's late. Frau Wagner must have gone to bed. Ya que me voy a dormir. ¿Cómo? Antes de irte a la cama, revisa tus últimos hallazgos en el ordenador. ¿Cómo? Necesitamos un ordenador. ¿Dónde hay un ordenador aquí? Interactuar. Oh, mira, justo. Ah, mira, un ordenador. Pues ya estaría. ¿Y aquí qué? Buscar lugares, buscar correos. Pues todas, ¿no? Vale, muy bien. Estupendo. Voy a mirar todas las opciones, porque supongo que será esto lo que hay que hacer.
el correo. There must be 3 years worth of emails I haven't read here. Better do some cleaning up. Ah, that's better. Y buscar gente y organizaciones. Organizaciones. Uy, Nothing relevant. The expedition... nada relevante, ya está, ya lo has dicho, ok. Vale, y me queda hasta abajo. Hemos mirado a la gente, ¿no? It's a shame that Demoiselle Lenny is so modest about having been... Venga, muy bien. No results about Dana. She probably... No llegó a ser famosa, no lo fue. Huh. Yunta. Demoiselle Lenny told me a lot about her. But was she some kind of spy? Ah, pues ya está, ya nos ha salido eso, entonces ya me da igual el necrológicas, porque ya se ha tachado lo otro, así que vamos a dormir. Vamos a la cama, que hay que descansar. ¿Confirmamos? Vale, sí. Oh, but hey, let's call it a day. I really should go to bed now. Y es en una de las habitaciones estas. Que va a ser... no me acuerdo cuál. Esta creo que era. Sí. Y a dormir. A momir. Escuchar la melodía, venga, a ver. Ti, ti, ti. Ti, ti, ti. Que se duerme, a dormir, a dormir. Que duérmete. Dormida la de 3, 2, 1. Adiós. ...1983, o sea que ahora estamos súper más antiguos. O sea, teniendo en cuenta que lo otro era en 2005, es donde estamos con Kate, 83. Tampoco es que sea mucho más atrás, estamos hablando que son 17, 5, 22 años. Pues no me extrañaría que fuera Kate de niña o algo de eso. O joven, vamos, al menos. Por las fechas, por los años. Kate de niña, de jovencita, vamos. Y es que es esta, oh. Y nada. Como es un nuevo día y se ha ido Kate a dormir y ahora está en un sueño claramente, lo vamos a dejar ya para mañana. Muchas gracias a los que habéis estado y ya sabéis, darle like, suscribiros y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! Fuck
me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.